¿Estamos? Buenos días. ¿Qué balance hace del partido que ha jugado su equipo? Que ha acabado con derrota. Bueno, sabíamos a dónde veníamos a disputar un partido tremendamente difícil para nosotros, porque nos enfrentábamos al líder de la categoría, que jugaba en su campo, que es algo que en este caso penaliza siempre al contrario, porque bueno, las dimensiones nosotros no estamos habituados a este tipo de terreno, pero entiendo que competimos hasta el último momento y yo pienso que me voy satisfecho del esfuerzo de los jugadores, aunque lógicamente entiendo que el resultado es justo porque el que más propuso para ganar ha sido el Compos, como no podía ser de otra forma, y nosotros, bueno, tuvimos nuestras opciones, quizás hubo una jugada que pudo marcar el desarrollo del partido, que fue a los 5 minutos un posible penalti a Eloy y bueno, entiendo que, insisto, que el resultado es justo y el que mereció ganar, que fue el que más propuso, fue el Compos. Tengo la impresión de que el equipo sufrió más en la primera parte que en la segunda. ¿Ve así? Bueno, nosotros intentamos que el Compos no jugara cómodo, que no hiciese el fútbol que habitualmente hace, que les gusta salir desde atrás con un fútbol combinativo. Pienso que les contrarrestamos bien su salida de balón, pero claro, necesitábamos sobre todo pues un poquitín más de oxígeno en algunas parcelas del campo. Hablas de esas acciones. Primero te quería preguntar por el penalti que supone bueno, que no lo mete Primo, pero el penalti de Manu Tuaguas, ¿cómo lo ves desde tu posición? Y después otro que pedís por mano de Montt. Sí, entiendo por lo que me han comentado que en las cámaras de televisión se ve muy claro que Manu no toca al delantero, a Primo creo que era en este caso, y que por otra parte la mano se le ve que es bueno, muy clara, pero bueno, no hay nada que reprochar al árbitro porque entiendo que son jugadas que pueden marcar el desarrollo del partido, pero bueno, no hay nada que objetar. Independientemente de esas acciones polémicas, haces un poco un análisis del partido. Obviamente, para vosotros esto es otra liga, ¿no? Venir aquí a San Lázaro, jugar contra el líder, etcétera, etcétera. Pero es cierto que en la segunda parte, a nivel ofensivo, el bagaje del equipo quizá un pelín conservador, por decirlo de alguna manera. Yo quiero que tengáis en cuenta que no tenía ningún delantero y nosotros llevamos 20 goles a favor, es decir, el problema si estás ahí abajo es por algo, no tienes capacidad realizadora y es lo que adolece este equipo. Bueno, teníamos en el banquillo a Rubén, pero está lesionado, teníamos a Sabino, está lesionado, todos los delanteros que podían jugar. Alex está con gastroenteritis, bueno, entiendo que tuve que meter a la convocatoria un juvenil y un lesionado. Insisto, entiendo que nuestro bagaje ofensivo es muy pobre, pero las circunstancias son las que mandan. Y después en el gol de ellos, en el 1-0 en el minuto 29, desde fuera da la sensación de que el equipo en esa acción adolece un poco, no sé si de falta de contundencia defensiva, porque primero entra Robert, después remata Primo. Yo pienso que el error ya viene de una mala salida del balón, dudamos en la salida del balón, entiendo que era una jugada muy clara de contraataque y de una jugada muy clara nuestra de contraataque pues nos viene el gol posterior, ¿no? Bueno, sabíamos que teníamos que hacer muchas cosas bien y no cometer muchos errores. Este error nos penalizó con el gol que a la postre ha sido el de la victoria. En la segunda parte da entrada a Philip y lo pone a fijar los centrales. Me dio la impresión de que en el momento en que llovió y el balón ganó un poquito de velocidad, él perdió efectividad. Bueno, Philip no está teniendo demasiados minutos y entonces, pues bueno, entendíamos y queríamos que darle profundidad y velocidad, digamos frescura en ataque. Bueno, en la medida estoy conforme con la implicación, pero lógicamente siempre esperas algo más, ¿no? Te quería preguntar también por Suso, es decir,
lo llevo siguiendo ya desde la época de Boiro, de Arosa. Estamos un poco acostumbrados a verlo jugar en ese perfil izquierdo, incluso de lateral, y ahora llama la atención verlo con el 9, acabó jugando de lateral derecho, incluso en media punta, empezó después tirando a la banda izquierda. Suso para nosotros es un jugador que juegue en donde juegue, juega bien y hace jugar a todo el equipo y sobre todo a los compañeros que están al lado. Bueno, tuvimos la suerte de poder ficharlo en el mercado de invierno y para nosotros es un valor muy importante. Y juegue donde juega lo hace bien. Vale. Gracias. Uno de los pedidos juvenil era Jonathan, ¿no? Bueno, ya lo decías en la previa, yo no estoy, pero lo leí, que no te fiabas ni un pelo de este partido, sobre todo porque ellos es un equipo que obviamente, a ver, tenía muchísimo más que ganar que perder, viniendo aquí, y al final, mira, 1-0, y no pidiendo la hora, porque sí que daba la sensación de que ellos a nivel ofensivo tampoco llegaban con claridad, pero está claro que ningún partido es fácil y sufrir hasta el final. Sin duda, eso lo venimos anunciando desde el principio de temporada y ahora que estamos ahí arriba más aún. Esto no va a ser un camino de rosas. Sabíamos que era un equipo que iba a venir por los condicionantes del partido. Domingo a la mañana, Paul Vega, en casa del líder, en este escenario, eso siempre motiva y además es un equipo que se está haciendo fuerte en las últimas semanas. No hay que olvidarse que le ganó al Villalbés hace 3 semanas en su casa, le ganó al Boiro hace 2, y bueno, es un rival a tener en cuenta y que se hace fuerte, como te decía, desde la faceta defensiva. Sabíamos que teníamos que salir muy entonados, circulando la pelota muy rápido, creo que los primeros minutos lo hicimos, después desaparecimos, después volvimos a encontrarnos otra vez y bueno, después al final en la segunda parte pues ya es un querer y no poder, porque todas las situaciones son de ataque contra 10 hombres o 11 en campo propio, que es muy difícil atacar a un equipo así. Sí, quizá lo que eché yo particularmente me falta un poco más de dominio y de control de pelota, ¿no? Sí. Sobre todo vuestro en la segunda parte, Sí, ¿no? sí, yo creo que sí. Creo que cometimos el error de que la gente de líneas más adelantadas, en este caso de medios centros hacia adelante, pues no ocupaban esas posiciones que en otros partidos sí que ocupamos bien, entre líneas, ¿no? Esos pases que llamamos entre líneas. Samu, Mon, Robert, Santi venían muy a recibir cerca de los centrales y eso al final te priva de profundidad a la espalda de los medios centros de ellos, que es cuando puedes hacer daño. Entonces ahí creo que fue el error que cometimos, además de no estar finos tampoco en última línea de pase, porque creo que en la segunda parte tenemos 2 goles anulados. Eso dice que generamos, pero bueno, que no estuvimos como en otros partidos, pero mira, hay que quedarse con los 3 puntos. Nos queda muchísimo por delante, 8 jornadas en las que hay que sufrir, que hay que apretar y que seguro que va a haber más partidos así. Yo desearía que no, y desearía que siempre ganáramos 3-0, pero esa no es la realidad. Hablas de esos 2 goles anulados, uno de Primo, un centro de Saro y el de Santi Segunde. Y también te quería preguntar por esas 2 acciones, si tuviste tiempo a verlas o ya te han comentado, y después también, porque lo hablamos ahora aquí con Manolo Núñez, el penalti de mano a Primo, y después ellos también piden un penalti por una posible mano de mano. Sí. Que para mí es penalti, ¿eh? Sí, a ver, hay un centro lateral, nosotros en el banquillo nos coge desde el lado contrario, en este caso Mon pues, nos tapa con el cuerpo, no sé si es mano o no, en eso no te puedo decir. El de Primo también lo veo desde la distancia y creo que bueno, él hace bien la jugada, gana la posición, echa el balón hacia adelante y ahí siempre hay esa picaresca del delantero. Tampoco en la distancia en la que estamos no te puedo decir. El gol anulado a Primo dicen que no es fuera de juego, en este caso estaba el preparador físico y los que estaban calentando en esa línea, dicen que no. El de Santi pues tampoco te puedo decir. Son jugadas que después las ves en el vídeo y desde otro plano y tú desde el banquillo piensas que no están fuera de juego y está a 3 metros y al revés. Entonces, bueno, al final un resultado corto, pero bueno, creo que sí que por lo menos el equipo llegó, generó y bueno, no estuvimos lo suficientemente acertados en la última línea, que ahí es donde tiene que aparecer la calidad. El estado del campo, que venimos también hablando de eso
pues una semana más. Pase corto, llueve, largo. El martes, el miércoles entrenamos por el tema de que se suspendieron las actividades en el gimnasio, estaba el campo perfecto, cortado, pero de martes a domingo hay muchos días lloviendo, creció y bueno, ya visteis que cada vez que hay un pase o que quieres jugar a uno o dos toques, pues que nos perjudica. Claro, Manolo Núñez o otra gente dirá, claro, a ti te perjudica este campazo, ¿quién me lo diera a mí? Evidentemente, y hay que valorarlo y hay que jugar. Pero bueno, creo que podría estar en mejores condiciones. Por eso desde el club ya lo habéis puesto tú como entrenador en sí, hablaste con el club. Hablo con el club y el club se pone en contacto con deportes. Lo mismo nos pasa con el campo de entrenamiento. Las semanas que lo cortan y que lo arreglan está muy bien, pero los 2 o 3 días, y más con estas lluvias que entrena, se levanta y demás, pues tarda mucho en reponerse. Por eso hacemos bastantes sesiones en conso, en sintético, cambiar de superficie. Bueno, campos municipales nos tenemos que adaptar. Estamos contentos con las instalaciones que tenemos, pero es cierto que el año pasado estaban en mejores condiciones. Meter equipo, los 2 goles supuestos fuera de juego, la definición de sonido, al margen de espeso en ese último pase, como apresurado a la hora de querer definir, ¿no? de querer celebrar el gol antes de marcar. Sí, a ver, es que date cuenta que entiendo que sobre todo lo dirás por la segunda parte. Tú date cuenta que es algo que hablamos en el descanso, ¿no? Tienes opción de matar el partido, porque un 2-0 hubiera matado el partido con el penalti. No metes el penalti o la acción nada más empezar el partido de Robert, o 3-4 llegadas claras que tenemos, una pared que hay entre Robert y Santi que se planta delante del portero. Tienes esas acciones, no las metes, te vas al descanso 1-0 y en la cabeza del jugador y del equipo siempre está la posibilidad de que en un error te van a empatar. Entonces eso hace que tú en la segunda parte quieras rápido ponerte por delante y hacer un poco justicia a lo que estás haciendo en el campo. Pero es cierto que las prisas nunca son buenas y que las jugadas las hay que elaborar, bueno, pues con un poquito más de calma. El ejemplo claro es el gol anulado a Santi. Tenemos una posesión larga, encontramos el hombre libre con Samu, que sale en conducción, mete un pase hacia adelante y le llega a Naveira para que meta el pase atrás. Esa es la idea del partido que teníamos hoy, ante un equipo que se te iba a meter atrás, que iba a venir a intentar que pasaran 2 minutos y sobre todo de la lección aprendida de la ida, que le metimos 5 allí, y bueno, pues nada, solo fuimos capaces de meter 1, a descansar, a resetear y a pensar ya en la Arosa, que es por lo menos un nombre de entidad, ¿no? Y en el Somazo de Bergantiños, vas a estar pendiente. Bueno. ¿Consideras que esta es una jornada a lo mejor propicia para que esa diferencia que tenéis, esa lucha contra el Bergan, puede ser beneficiada? No, que a lo mejor sí. La Liga ganan 0-4. Y a lo mejor para la semana se vuelven a acercar otra vez. Esto es que en el fútbol cada semana hay tanta cosa, ¿sabes? ¿Quién le iba a decir al Levante hace 2 semanas que se iba a separar tanto, ¿no? Mentiría si digo que no voy a ver los resultados hasta mañana, porque sí que lo vas a ver, pero normalmente cuando jugamos a la mañana o cuando jugamos el sábado y demás, intento extraerme, intento estar con la gente de casa, aprovechar la tarde libre o el día libre y después a la noche pues ponerme al día. Es difícil hoy en día con las nuevas tecnologías, con los avisos, con tal, el WhatsApp que te llega. Ojalá el Somoza haga el trabajo que tiene que hacer para acabar metiéndose ahí, que nos dé esa ventaja que teníamos hace unas semanas y eso por lo menos te da pie a que de cara a la semana que viene contra la Arosa, en un campo muy complicado, solo hay que verlo en su casa a lo largo de la temporada, pues que vayas con otra cara y vayas con otro estado de ánimo. O sea, eso de que no seguir los partidos es una milonga de los entrenadores.